Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Espero que se encuentren bien. Y pues vamos a ver la última semana de lo que es el estudio de bosquejo del Antiguo Testamento. Hemos avanzado y llegamos hasta el libro de Malaquías, el final del Antiguo Testamento con 39 libros. Y creo que hemos aprendido y hemos avanzado en este tiempo. Hemos encontrado cosas muy buenas que han enriquecido nuestra vida y que nos han alentado. También hemos encontrado cosas que son tan aplicables para estos tiempos. La palabra de Dios es tan actual que se puede aplicar en cualquier tiempo y este tiempo no es la excepción. Vemos que su palabra sigue vigente y que las mismas cuestiones o los mismos consejos, las mismas aplicaciones que encontramos en cada uno de estos libros pueden ser aplicables también para este tiempo y para cada uno de nosotros. Yo espero que este tiempo haya sido un tiempo de crecimiento, de aprendizaje y un tiempo en el que nosotros nos hayamos alentado a seguir estudiando, como decían acertadamente en una de las asesorías. No es lo mismo cuando nosotros nos sentamos a estudiar la Biblia y leer cada capítulo que cuando nosotros empezamos a conocer datos históricos, el trasfondo, el contexto, el propósito de cada uno de los libros, entonces entendemos el porqué de la escritura y eso ha sido de bendición para nosotros y ha sido también de crecimiento. Pues yo espero que en este tiempo haya sido un buen tiempo. Estamos por terminar la última semana, es una semana de examen también. Les recuerdo y les recomiendo que tomen tiempo para que puedan concluir con todas las actividades satisfactoriamente y pues podamos completar todo el programa. En esta semana, que es la última semana, vamos a ver 4 profetas. Vamos a ver a Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, 4 profetas. Vamos a ver que Sofonías nos va a hablar un poco de lo que es el Día del Señor. Es uno de los temas principales o que más vamos a ver en Sofonías. Y no debemos olvidar que el Día del Señor no nos estamos refiriendo. Debemos definir bien, esto no es el día el que el Señor reposó, el día el que el Señor descansó. Está hablando de un tiempo futuro, un tiempo que va a venir, que es un tiempo fuerte, si lo puedo decir así. Es un tiempo de un día de juicio y que nosotros debemos de estar preparados. Sofonías habla a este pueblo y habla y dice recuerden este día. Vamos a ver también el libro de Ageo. Ageo está hablando de un día. Regresando al pueblo de Israel, el pueblo había dejado por completo la reconstrucción del templo. Ellos no les interesaba mucho y después de 15 años ellos no habían hecho nada, lo dejaron ahí a medias interminable. Y Ageo es el profeta que viene y empieza a hablar de la importancia de la reconstrucción de ese templo. Y claro está, hace una metáfora y nos dice que Dios ha trabajado en su templo y ese templo somos nosotros en construir. Cada cristiano es el templo de Dios, pero también en conjunto, como grupo, somos el templo, somos la iglesia de Dios. Y Dios ha construido y habla también a este pueblo de la importancia. Ellos no lo habían tomado tan importante de volver a reconstruir este templo. Y Ageo es el que viene a hablar. Estos profetas hablan después del exilio y, y pues en este exilio después está hablando de un tiempo. También vamos a hablar del libro de Zacarías. El libro de Zacarías se le ha llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Hemos estado viendo cómo algunos van muy en línea o van muy de la mano con otros libros y al igual que el libro que lleva el mismo nombre, este es un libro de profecía. Su tema es exponer el programa de Dios, que es también el tema del libro de Apocalipsis.
y la diferencia consiste en que Zacarías en Israel ocupa el primer plano y las naciones gentiles el lugar secundario, mientras que en el libro de Apocalipsis las gentiles ocupan el primer plano y el eslabón que une es la nación de Israel. Esa es la diferencia. Vamos a ver que normalmente cuando nosotros leemos los primeros versículos de algún libro, no pensamos mucho en ellos, como si no tuviesen mucha importancia, pero recordemos que los nombres hebreos significan algo, son muy importantes dentro de la cultura y pues meramente también la Biblia, y posiblemente los ejemplos que vamos a ver en este libro, en el significado de los nombres, pues son importantes y son cosas que vamos a ver. Un ejemplo que vamos a ver en esta lección es Matusalén. Este es el hombre que vivió más en esta tierra y su nombre significa cuando él muera vendrá. Y realmente eso fue lo que pasó. Cuando él murió vino la inundación tal como había sido profetizado por su nombre. Entonces en Zacarías vamos a ver que tenemos aquí tres nombres altamente significativos, que es Zacarías, que quiere decir Dios recuerda, y Berequías, el nombre de su padre significa Dios bendice, y el nombre de su abuelo Oído, que quiere decir el templo fijado. Entonces, vamos a ver que ese es el tema del libro de Zacarías. Es un libro que sirve de estímulo al pueblo de Israel. Sí, Zacarías es un contemporáneo también de Ageo, uno de los profetas que llevó a cabo su ministerio entre el remanente que había regresado después de haber sido cautivo en Babilonia. Y aunque estaban de regreso en Jerusalén, reconstruyendo el templo y la ciudad, seguían siendo vasallos de Babilonia, sometidos aún a las naciones gentiles, y pues todo lo que les rodeaba, no había mucha esperanza para el futuro. Era una época desalentadora, deprimente, y un espíritu de pesimismo también. Entonces vamos a ver que esto se había apoderado de las personas, y Zacarías viene a ellos en medio de esa depresión con este anuncio que se encuentra incluso en su nombre y en los últimos de sus antepasados también. Jehová bendice, recuerda, y el templo fijado era un estímulo que debieron producir estos nombres para el pueblo. Y al principio del primer capítulo vamos a ver una breve reseña acerca del libro, y esto sucede con frecuencia en la Biblia. Y si uno busca ahí entre los detalles, entre las introducciones, vamos a darnos cuenta con frecuencia que el resumen del libro está en eso, en las primeras secciones. Esto es lo que vamos a encontrar en el libro de Zacarías. Y Malaquías, por último, sabemos que entre este libro y el libro de Mateo hay un silencio de 400 años, y a pesar de que estos dos libros están enlazados de una manera realmente asombrosa, desde el punto de vista histórico, hubo un tiempo muy largo durante el cual no hubo ninguna voz que hablase de parte de Dios, y los cielos guardaron silencio. Pero con todo y eso, la historia continuaba en Israel, y entre los judíos estaban sucediendo acontecimientos asombrosos, estaban formando instituciones nuevas que aparecen al principio del Nuevo Testamento. No tenemos constancia de eso, no hay estudios de eso para nosotros, de la historia, pero Malaquías es uno de los últimos profetas menores, y su voz profética que habría de hablar a Israel también. Entonces vamos a ver que los tres últimos libros del Antiguo Testamento, Ageo, Zacarías y Malaquías, fueron todos ellos escritos después de que los israelitas regresaron de su cautividad en Babilonia, pero el pueblo no volvió junto, formando un grupo alegre como solía ser, sino que hubo una separación y volvieron en dos o tres grupos, comenzando el primero que vino fue alrededor del 535 a.C., y en esa época pues un puñado de judíos cumplieron la profecía de Jeremías, en el sentido de que la cautividad iba a durar 70 años y retornarían a la ciudad vacía y desolada en Jerusalén. Pero
donde comenzarían a poner los cimientos del templo, y su ministerio de Ageo, pues 15 años después, consistió en animarles, lo que hablábamos de Ageo, a que continuasen con la obra y que la completasen hasta el fin, y el templo quedó. Entonces vamos a ver que efectivamente quedó completado durante el ministerio de Zacarías y Esdras, y el sacerdote llevó entonces a otro grupo que venía de Babilonia. Es lo que vamos a ver. Entonces, el pueblo había cambiado totalmente su forma de vida. Mientras estaban en Israel antes de la cautividad, habían sido en su mayoría pastores que cuidaban de las ovejas, pero en Babilonia habían aprendido a ser eh, tenderos, comerciantes, encargados de las tiendas, de modo que Esdras guía de nuevo a este grupo a que tuviesen que enfrentarse con dificultades que han quedado registradas en el libro de Esdras. Entonces vamos a ver finalmente que se realizó el último retorno bajo Nehemías, y en el año 445 después de Cristo, antes de Cristo, perdón, y yo a un grupo que regresaron y pusieron otra vez los cimientos, las murallas de la reconstrucción en Jerusalén. Y pues vamos a ver cada uno de estos libros, como después de todo, en Malaquías vemos que se cumple, se termina y hay un tiempo de silencio. Esto ha sido un tiempo de crecimiento personal, y espero que cada uno de ustedes también, y que pues podamos seguir adelante. Recordemos que somos alumnos de la palabra del Señor de por vida. Siempre vamos a estar aprendiendo de la palabra, y yo les animo a que ustedes sigan creciendo y sigan animándose y sigan aprendiendo de su palabra. Les recuerdo que en esta semana hay examen, para que tomen sus tiempos y que este tiempo pueda ser de bendición y de provecho para cada uno de nosotros. Es un honor poder haber compartido con ustedes. Que el Señor les bendiga y que tengan excelente semana. Bendiciones.